Bueno, el mensaje de Walter Martos fue bastante más corto que el de su antecesor Pedro Cateriano. Duró poco más de hora y media y se centró en las acciones que va a tomar el gobierno para luchar contra la enfermedad, para luchar contra la COVID-19, pero el tono también fue distinto. Empezó con un mensaje de unión, una invocación a la unión, a trabajar de manera conjunta, no solo con el legislativo, ¿no?, sino que todos los peruanos nos unamos para luchar contra esta enfermedad. También habló de las medidas económicas que va a tomar en los siguientes días para proteger a las familias más vulnerables e incluso se refirió a las vacunas y las pruebas que se pueden empezar a hacer en nuestro país. Vamos a ver lo que ha sido la jornada del día y que no culmina, que no acaba todavía. Un pedido completamente distinto. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, solicitó ante el Congreso el voto de confianza con un discurso diferente al expuesto por su predecesor, Pedro Cateriano. Las primeras palabras de Martos, por ejemplo, se centraron en buscar la unidad entre el gobierno y el Congreso para luchar contra la pandemia. La necesidad de caminar juntos para, al margen de nuestras legítimas y razonables diferencias, entender que si no avanzamos en la misma dirección de desprendimiento y entrega por el país, no podremos superar la emergencia. O vencemos unidos o seremos derrotados impasiblemente por este enemigo silencioso que es la pandemia. Pero otro punto fundamental en su presentación fue el factor salud. Martos señaló las medidas inmediatas que realizará si obtiene la confianza, entre ellas la firma de un nuevo decreto supremo en la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles. Un decreto supremo con medidas complementarias que ayuden a bajar la tasa de exposición, y vamos a profundizar a nivel nacional las intervenciones multisectoriales coordinadas con el Ministerio de Defensa para el control del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas, así como la intensificación de los operativos conjuntos durante el toque de queda. Además, adelantó que su gestión apostará por reforzar y expandir la operación Taita, que consiste en la atención primaria en la detección de pacientes con COVID-19 y la entrega de tratamiento. Ampliaremos la operación Taita a diferentes regiones del país. Esta operación involucra a varios sectores del gobierno central, regional, local, a la empresa privada y a la sociedad en su conjunto. Hoy podemos decir que es una estrategia efectiva que permite focalizar la lucha contra la pandemia. Otro anuncio importante fue el referido a la vacuna contra la COVID-19. Antes del 31 de agosto, se debería comunicar a la iniciativa COVAX Facility la intención de asegurar la cura y garantizar así la inmunización de un primer bloque de 6.6 millones de peruanos. Entre agosto y septiembre del presente año, se espera concluir con al menos 3 acuerdos con laboratorios farmacéuticos que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú. De esta forma, aseguraremos precios preferenciales y condiciones favorables para acceder a las vacunas. Además, dio a conocer que en menos de 2 días el país tendrá un nuevo incremento del conteo oficial de fallecidos debido a que se añadirá un nuevo grupo de decesos no contabilizados hasta el momento. El día jueves 13 de agosto se presentará el segundo informe de este grupo, en donde se incorporarán al registro del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades otro número de defunciones que antes fueron considerados como sospechosas y que con la rigurosidad del caso pasan formalmente a un conteo. Walter Martos puso énfasis en que la guerra contra el nuevo coronavirus es de todos los peruanos y no solo las autoridades podrán vencerlo, sino que se necesita de la colaboración de la ciudadanía a través del cumplimiento de las medidas de seguridad y distanciamiento.
Bueno, y luego del discurso del premier Martos vinieron evidentemente las reacciones de los parlamentarios, tanto las reacciones en el Parlamento como las que hicieron a los medios de comunicación. Pero la más reciente, la última que ha sido hace algunos minutos, es la de Fernando Meléndez, el vocero de Alianza para el Progreso, APP, que ha anunciado que su bancada le va a dar el voto de confianza, así que ahí tiene varios votos ya asegurados. Vamos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, el tono de los parlamentarios, el tono de los congresistas, en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría de casos es totalmente distinto. Incluso el congresista Daniel Urresti dijo y se refirió en su participación de que Walter Martos es el más ideal para luchar contra la pandemia en este momento. Vamos a ver lo que han sido estos comentarios de los parlamentarios. El ánimo es otro en el Congreso de la República. Tras la presentación del primer ministro Walter Martos ante el Parlamento para pedir el voto de confianza, los voceros de las diferentes bancadas dieron sus primeras impresiones, las cuales se diferenciaron de manera notoria con las expuestas luego del discurso de Pedro Cateriano. Esta vez, por ejemplo, Acción Popular y Alianza para el Progreso felicitaron a Martos por el enfoque puesto en el sector salud. Yo le auguro buena suerte. Augurémonos buena suerte en ese sentido del llamado de unión. Todos nos pueden criticar menos la falta de unidad. No se podía esperar menos de un general de pueblo, de un hombre que sabe y conoce el territorio del país. El también general en retiro y exministro del Interior, así como actual vocero de la bancada de Podemos Perú, Daniel Urresti, fue más allá y hasta describió a Martos como el hombre ideal para esta etapa de lucha contra la pandemia. Uno de los hombres más inteligentes que he conocido, un hombre que ha demostrado que puede hacer planeamiento estratégico, transversal y vertical, y que puede conducirlo. Es el hombre ideal para hacer frente a esta guerra. Mientras que María Céspedes, portavoz del FREPAP, también bajó el tono de su intervención en comparación con la semana pasada. Ella incluyó críticas centradas en el centralismo del gobierno, pero dejó en claro que su bancada no cerrará las puertas al gabinete liderado por Martos. No estamos trabajando articuladamente. Dejemos el protagonismo, menos foto, menos discurso y más acción. Estaremos articulando para decirles que no somos un grupo cerrado. Lo que queremos es trasladarle a ustedes la problemática que acontece a nivel nacional para darle solución. Desde Unión por el Perú, su líder José Vega llamó la atención por relacionar la tardía reacción del gobierno con la labor de los bomberos voluntarios. Sin embargo, fue el integrante de su bancada, Posemos Crow Techagua, quien llamó la atención al dirigirse al presidente Martín Vizcarra. Es el presidente de la República y los grandes intereses económicos que protege y desea seguir protegiendo en contra de la nación y a favor de la CONFIEP. Si sigue así, señor Vizcarra, se está yendo directo hacia la vacancia presidencial y luego a la cárcel, igual que los anteriores presidentes. Hasta el cierre de esta nota no se tuvo oficialización alguna del conteo de los votos a favor de la confianza del gabinete Martos, aunque quedó claro que la postura de los grupos parlamentarios cambió y en las próximas horas se tendrá la respuesta definitiva. Bueno, así está el tenor de la situación. Todavía continúa, como les dije, el debate o las exposiciones, en realidad más que debate, de los congresistas de la República. El tiempo que se ha destinado en esta oportunidad, a diferencia de la semana pasada, cuando el expremier Pedro Cateriano hizo su discurso, también para los congresistas es menor. La expectativa es que esto pues no se prolongue hasta la madrugada. La semana pasada, lamentablemente, la respuesta de Pedro Cateriano y de los ministros fue a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y la votación se dio a las 6 de la mañana. A todo el país nos agarraron por sorpresa, valgan verdades. La idea es que esta vez, en el transcurso de las siguientes horas, en realidad debería ser mucho menos, ya exponga o dé las respuestas necesarias a las preguntas que han formulado los parlamentarios, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y también sus ministros, luego de este discurso, como les decía, de poco más de hora y media, donde se centró en varios puntos. Fue muy
mucho más corto. Se centró también en el punto económico, que es clave. No profundizó en grandes proyectos de infraestructura, habló de las familias vulnerables, volvió a ratificar el tema de los bonos, el bono que empezaba ya a entregarse hoy, por ejemplo, para 2,5 millones de familias que no habían sido consideradas en los padrones anteriores. Este bono de 760 soles y además un segundo tramo de este bono que también será entregado en las siguientes semanas, esta vez para 8 millones de familias. Pero vamos a analizar el plano económico más adelante, analicemos todavía el plano político. Estamos ya conectados con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche y en principio preguntarle, vemos que hay al menos un ánimo distinto por lo que escuchamos de los parlamentarios frente al gabinete de Walter Martos. Señora Pérez Tello, ¿qué ha cambiado? ¿Usted percibe que ha cambiado, que hay cambios significativos frente al discurso o a la presentación del señor Cateriano con lo que hoy expuso el premier Martos? Sí, yo creo que han habido cambios importantes, ¿no? En realidad el enfoque es distinto, el acento hoy ha sido sobre los temas que las personas tenemos más en la piel, aun cuando claramente el tema de reactivación económica es importante en el mediano y en el largo plazo. Ha habido un enfoque desde el discurso al tema de salud de manera prioritaria, al tema de los bonos, al tema de la seguridad que puede, digamos, como consecuencia del COVID. Entonces yo creo que lo que ha hecho es hábilmente atender los temas que están sobre la piel, ¿no? En este estado de incertidumbre en el que nos está haciendo vivir el COVID, se necesitaban ese tipo de respuestas. Yo creo que va a tener el voto de confianza. Me apena mucho, en realidad, la forma como la semana pasada se trató y se discutieron temas que eran de relevancia nacional, golpeando innecesariamente a personas que habían aceptado en un momento tan difícil llevar adelante las agendas del país, pero comprendo que están en su derecho y espero que ahora las cosas sean diferentes. Bueno, y el ánimo del premier Martos también era otro, en el sentido que inició incluso su discurso hablando de la unión que tiene que haber en este momento tan difícil. Él mismo lo decía, ¿no? Probablemente la crisis más dura que vive el país en los últimos 50 años. Sí, yo creo que la referencia a la guerra, veniendo además de donde viene, de las Fuerzas Armadas, de lo que nos orgullece, por supuesto, que es un hombre reconocido, respetado, lo ponía en un nivel distinto, ¿no? O sea, él habla de planificación, cosa que es importante, de identificar cuáles son los elementos que él tiene que atacar en primer término. A mí la verdad es que me ha parecido un discurso interesante, bien estructurado, corto, suficientemente corto como para que pueda, ahora en el espacio de preguntas que todavía continúan, responder o desarrollar en mayor profundidad algunos de los temas que se han tratado muy por encima, por ejemplo el tema de los penales, que yo sé que hay esfuerzos sinceros para corregir los grandes errores que se cometieron. Sí me parece bien que se haya hecho énfasis en poblaciones vulnerables, se ha hablado de adulto mayor, se ha hablado de niños, niñas y adolescentes, cosas que necesitaba ser atendido con prioridad, se ha hablado de pueblos indígenas, hay digamos una parte muy extensa al tema de indígenas y al 071, que es la asignación de los bonos para la acción en salud, se ha hablado de personas con discapacidad, del tema de mujer, y me parece importante que se entienda que son las poblaciones vulnerables que estaban mal antes del COVID las que requieren una actuación concreta de parte de... Y más aún en estas circunstancias. Señora Marisol Pérez Tello, le pido que nos espere unos minutos. Está hablando justamente en este momento el presidente del Consejo de Ministros en el Parlamento. Vamos a escucharlo, por favor. Y he tomado nota de cada una de sus inquietudes, pero no son sus inquietudes. Es la voz del pueblo al que representa y que ha hecho carne en el sentimiento de cada uno de ustedes, y que a veces tenemos oídos sordos del clamor del pueblo. Por ello, mi compromiso de que trabajar juntos no solamente sean palabras, señor presidente, que realmente trabajemos juntos porque el pueblo necesita de que trabajemos juntos. Por ello le he pedido a los ministros que no vengan a dar explicaciones en este momento o dar alguna respuesta corta, sin mucho sustento, sino que en esta semana y en la próxima se reúnan con cada uno de los representantes o las bancadas
o los representantes de una región y den una explicación concreta a sus necesidades. Y que también juntos vayan, señor presidente, al pueblo más alejado que tengan que ir. Porque como decíamos en la mañana, señor presidente, no se puede servir aquello que no se ama y no vamos a poder amar aquello que no conocemos. Un ministro desde su escritorio no va a tener la sensibilidad humana para tomar una decisión si es que lo hace desde Lima. Cuando tenga contacto con su gente, como lo ha hecho cada uno de los representantes, cuando tenga que ensuciarse en el barro los zapatos y sentir el clamor de la gente, experimentar su dolor, con toda seguridad que su decisión va a ser más correcta. Y ese trabajo tenemos que hacerlo juntos, señores congresistas. Solamente, señor presidente, había una inquietud que tenemos que aclararlo como gabinete, era sobre el proceso electoral. Tenga usted la plena seguridad que garantizaremos la máxima transparencia, la máxima justicia y la máxima neutralidad, porque el Perú necesita recuperar la confianza de todos nosotros. Y la única manera de recuperarlo va a ser con nuestros actos. Muchísimas gracias a los señores parlamentarios, porque no he escuchado sus palabras, he escuchado del pueblo que clama a través de ustedes y realmente me ha llegado al corazón. Les agradezco mucho. Muchas gracias. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen al Presidente del Consejo de Ministros, señor Walter Martos Ruiz, y a las señoras y señores ministros de Estado por su presencia y participación en esta sesión, y los invita a abandonar la sala en el momento que consideren conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Bueno, ahí estaban las brevísimas palabras del premier Walter Martos, casi agradeciéndole por las palabras a todos los congresistas de la República. Señora Marisol Pérez Tello, para comentar brevemente esta última respuesta del premier, y hablaba de la necesidad de que los ministros de Estado se junten con los congresistas y no solamente se reúnan con ellos para explicarle todos los temas que crean convenientes, sino de ir a las regiones, a los lugares más alejados y ensuciarse los zapatos nuevamente. Yo entiendo que se tengan que entablar estos puentes, pero ¿no es un poco darles en el gusto del populismo? A ver, es una respuesta inusual, pero al mismo tiempo lo que ha hecho es decirles un poco lo que ellos querían escuchar, ¿no? Sí. Yo creo que ha habido un reconocimiento de la representación, de lo que ellos representan, y efectivamente, nos guste o no nos guste, sobre todo a quienes no estamos ahí como partido, ellos han sido elegidos por mandato popular y representan un sector de la población importante, mayor o menor, pero lo representan, y en esa lógica a todos nos toca, aunque nos cueste y digamos, no, esto no es el Perú, pero tenemos que respetar la investidura de las personas que están sentadas en el Congreso. Es un esfuerzo para todos, muy difícil, por lo menos para mí. Pero creo que este ejercicio que él ha hecho hoy de decir, ustedes representan al país y en ese sentido los escucho, lo que ha hecho es decir, voy a pasar por alto las ofensas, que han habido algunas, varias, menos que la semana anterior, pero han existido, y voy a entender que eso responde más a un clamor de una necesidad de atención de parte del Estado que ha sido inexistente. Me ha gustado mucho la frase porque la comparto absolutamente. Quien no conoce algo no puede amarlo, ¿no? Y sí es verdad que mucha gente entra a hacer política pensando que el Perú es un metro y medio, el metro y medio que conoce. El Perú, la gran complejidad del país requiere que conozcamos no solo el tema geográfico y las necesidades que a partir de este tema geográfico se demandan, de conectividad, por ejemplo, hoy conectividad virtual, antes conectividad física, que digamos se mantiene este problema de la brecha de infraestructura, pero eso tiene impacto en la educación, en la salud. Entonces a mí me parece que no es usual
hay gente que se debe haber quedado con ganas de la respuesta, pero también ha dicho, voy a hacer que los ministros vengan a responder uno por uno con mayor amplitud y no una respuesta que se invente, en fin. Ahora, creo que tiene los votos, creo que le van a dar el respaldo ahora, lo veremos en pocos minutos. Y espero que sí cumpla esto de que los ministros vayan a explicar, o sea, sí tiene que generarse un relacionamiento con el Congreso que deje de ser confrontacional. Claro. Eso ya no da más. O sea, ya el golpe ya no da más. Exactamente, y coincidimos, pero una cosa es ceder y una cosa es, claro, ir incluso con los propios congresistas, que ha habido varios que decían que sus regiones estaban muy afectadas por la enfermedad, que la capacidad de atención era muy limitada y es totalmente entendible. Pero otra cosa muy distinta es, por ejemplo, ceder a ciertos condicionamientos e incluso ciertas amenazas, como el de la ONP, que amenazaban con censurar a la ministra de Economía si no apoyaba el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional. ¿Hasta dónde se puede ceder? Mira, es la pregunta. Yo creo que no se trata de ceder, ¿no? Esto es un poco... A ver, yo soy una persona que cede siempre porque creo que la búsqueda de consensos requiere concesiones mutuas. No me gusta, a nadie le gusta ceder posiciones, y menos cuando considera que tiene la razón, pero yo creo que se necesita en el tema de la ONP en particular, por ejemplo, respuestas concretas. Sí es verdad que tenemos años estafando a las personas de tercera edad en el Perú, sí es verdad. Sí es verdad que las hacemos tener procesos judiciales larguísimos, que no terminan de resolverse nunca. Sí es verdad que una mujer que ha trabajado toda su vida y ha recibido una pensión de la ONP miserable, después adquiere otro trabajo y entonces le dejan de pagar la pensión cuando es un derecho por el que ella ha aportado, y eso genera arbitrariedad y genera injusticia. Sí es verdad que las pensiones por viudez no son justas. Lo que no puedes hacer es convertir eso en una demanda violenta, porque eso no es admisible en ningún supuesto. Yo creo que tocará a la ministra de Economía, que sé que va a estar en los próximos días en el Congreso, explicar cuáles son las consecuencias, cuáles son los procesos, cómo es que se va a honrar el aporte de los mayores, de las personas de tercera edad en nuestro país, que toda su vida confiaron en un sistema y que no puede darles la espalda. Creo que la cesión no se tiene que entender, la concesión no se tiene que entender como un doblegarse, al contrario, puede ser más fuerte cuando haces que el otro se dé cuenta que está a veces cruzando lo ridículo, cuando no respeta las formas. Así que me parece inteligente que se trate de manejar esta virulencia y esta violencia a veces y altanería con la que se dirigen a otra autoridad, con una respuesta más respetuosa de lo que representa. A partir de ahí podemos bajar los decibeles y empezar a entendernos por el bien del país, ¿no? Lo que estamos viviendo es terrible y no hay espacio ni para orgullos ni para poses, y estoy segura que como militar que es, sabrá poner el límite. Así que, y ver hasta dónde, no cede, pero hasta dónde genera un diálogo franco, ¿no? Ojalá que esto se entienda como un puente que se está tendiendo, ¿no? Ojalá, y no como que se ha logrado doblegar a nadie. Exacto. Eso no es, ¿no? Pero tenemos un reto, digamos, tremendo dentro de pocos días. El día jueves va el ministro de Educación, Martín Benavides, a un proceso de interpelación justamente en el Congreso de la República. Entonces vamos a poder ver justamente ahí si esta buena relación se traslada también a ese ámbito. El ministro de Educación, pues, uno de los que más ha sido cuestionados por este Congreso. Sí, yo creo que es importante que se resalte, y entiendo que lo ha hecho el presidente de la República y también lo ha hecho el presidente del Consejo de Ministros ahora, si uno relee, se da cuenta que el tema de la educación tiene un énfasis importante. Yo creo que una política nacional no puede tener un rostro. O sea, una política nacional es una política nacional y tiene que ser defendida por todo el que se siente en ese sector. Entonces, pretender que es una persona la que representa la reforma universitaria me parece que no es correcto. Yo creo que fue un error, en realidad,
que el condicionamiento de la presentación del presidente del Consejo de Ministros se diera con un ministro que estaba siendo cuestionado, no por la SUNEDU, no por la reforma universitaria, sino por el tema del material que se necesita para poder continuar con la educación a nivel nacional, lo que sí es legítimo. Entonces yo creo que si el ministro de Educación va y da una explicación correcta a qué cosa pasó, por qué es que se cayó una compra tan importante, quiénes cometieron los errores, cómo están asumiendo esa responsabilidad, qué tipo de responsabilidad tiene que asumir él, y sobre la base de eso ofrece por supuesto las disculpas y los correctivos, habrá que evaluarlo. Pero si se pretende trasladar un condicionamiento, una crítica legítima a que no es posible que cuando nuestros niños no se pueden educar porque no tienen acceso a la tecnología, pase algo como esto y no se asuma responsabilidades, tampoco está bien. Entonces, esperemos que él pueda entender. Sin embargo, la mitad de las preguntas... Son dos problemas diferentes, ¿no? Claro, la mitad de las preguntas de la interpelación van por el lado de la SUNEDU. Ese es el problema. Sí. Bueno, pero a ver, él tendrá que tener, pero es que esa es la habilidad. Mira, la violencia físico-verbal es el recurso de la gente que es incapaz de utilizar ¿qué cosa? El argumento, la razón. Si este ministro o cualquier otro enfrentan un proceso de estos en los que evidentemente hay intentos de hacerle pisar el palito, faltas de respeto, y lo enfrenta con lógica y con argumentos, los ciudadanos nos damos cuenta. Y eso es de lo que se trata. De lo que se trata es ir a una interpelación, no a contestarle al que perdió las formas y al que faltó el respeto. Contestarle al país que tiene el derecho de recibir respuestas. Sobre todo en estos momentos, ¿no? ¿Cuántos niños en el Perú hoy día ya perdieron el año? Porque no tienen luz, porque no tienen, por supuesto, internet, porque no tienen ninguna posibilidad de que los mecanismos que se implementaron rápidamente en medio de la pandemia lleguen a resolver sus problemas. Perfecto. Entonces, yo creo que el tema es más profundo. Y las preguntas tontas que las habrán y las preguntas interesadas que las habrán siempre se contestan con respeto y se continúa respondiendo lo que realmente importa, que son las dudas y la crítica a una compra que se ha hecho mal y que nos está afectando a todos, ¿no? Perfecto, clarísimo. Entonces, señora Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, sobre lo que ha sido el día de hoy esta solicitud de voto de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Todo parece indicar que lo tiene ganado, pero vamos a esperar a ver cómo se da esta votación, porque hay otro reto tremendo que tienen que enfrentar ahora el día jueves, que es la interpelación del ministro de Educación. Pero no nos adelantemos. Espera, no, nos vamos al canal del Congreso.